Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a iniciar la carta de Filipenses. Pablo escribió esa carta del año 62 de nuestra época, en su primer cautiverio en Roma. Una extraña carta porque paradójicamente ha sido llamada la Carta Universal de la Alegría, la carta más llena de gozo de las 13 que se le reconoce su autoría. Una carta llena de gozo que le preceden estos antecedentes. 3 años antes, Pablo ha sido tomado preso en Jerusalén, ha permanecido 2 años en Cesarea Marítima, encarcelado. Finalmente apela a César y viaja a Roma, en el cual sufre un naufragio. Llega a una isla de Malta, una serpiente lo muerde y no le sucede absolutamente nada. Finalmente lleva 2 años preso en Roma, más 2 de Cesarea, son 4 años. Paradójicamente, Pablo escribe una carta del gozo y el contentamiento que un verdadero creyente tiene pese a las circunstancias. Usted estudia la carta y en todo rincón está lleno de gozo, de un hombre que está preso y preocupado porque Epafrodito enfermó gravemente. Un mensajero que le llevaba dinero desde Filipo llega con el dinero a Roma y enferma gravemente a punto de morir. Pero Dios en su misericordia no permita que muera y se los regresa a los filipenses. En medio de esas circunstancias, Pablo se goza a través de la fe. Ese gozo y contentamiento solo lo puede tener alguien en el cual habita el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no puede haber gozo. Tal vez resignación, pero no gozo en medio de las circunstancias. Pablo escribe estando cautivo en Roma, un cautiverio domiciliario en el cual Pablo pagaba una renta. Esta carta fue escrita en el año 60-62. Es escrita a Filipos, cuando Pablo fundó la iglesia de Filipos, en su segundo viaje misionero con Timoteo. Pablo iba a ir a Asia, pero en una visión, un varón macedonio, donde está Filipos, le dice: ven y ayúdanos. Filipo, una ciudad que había sido conquistada por el papá de Alejandro Magno, Filipo II. Eso fue en el siglo IV antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo, 2 siglos después, se convierte en provincia romana. Pablo llega a Filipos con Timoteo y resulta que no había sinagoga. No había 10 varones creyentes del judaísmo para que se levantara una sinagoga. Pero había un lugar donde la gente oraba. Todo esto está en Hechos capítulo 16. La gente oraba en el río. Y Pablo va al río donde se juntaban a orar unos cuantos prosélitos del judaísmo. Y ahí está una mujer llamada Lidia. Pablo comienza a predicar y dice la Biblia que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia y creyó las palabras. Esto da el nacimiento de la iglesia en Filipos. Había una muchacha en Filipo que molestaba mucho a Pablo y a Timoteo diciendo: son siervos de Dios. Era una joven que tenía espíritu de adivinación y a Pablo le molestó y dice: en el nombre de Jesús, fuera de ella. Y entonces salió ese espíritu de adivinación y los amos de esta chica que era esclava pues perdieron su ganancia. Van y acusan a Pablo, lo llevan a foro y los magistrados le rompen las vestiduras a Pablo y los condenan. Entonces aparece el segundo creyente, que es el carcelero de Filipo. Este se encarga de golpear a Pablo profundamente, meterlo en la parte más baja de la cárcel. En medio de estas graves circunstancias de injusticia, Pablo empieza a cantar en el calabozo con Silas. Todos los presos dicen: pues sí, están bien golpeados. Y ellos están cantando con un gozo inefable que solo el verdadero creyente entiende. Y de pronto un gran temblor. Se rompen las cadenas y el carcelero piensa que se van a escapar y entonces saca su espada y se intenta matar. Pablo le grita: no vamos a huir. El carcelero llega temblando y el Espíritu Santo hace que él pida de rodillas: ¿qué se necesita para ser salvo? Recibe al Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Esa noche le limpia las heridas. Segundo convertido, no por el poder de Pablo, sino por el Espíritu de Dios. 10 años después, Pablo
está escribiendo la carta a Filipenses. Una iglesia muy pobre, nunca dejó de sostener económicamente a Pablo. Y Pablo aceptaba sus ofrendas de los filipenses, no así la de Corintios. No quería Pablo que se argumentara el interés económico. Y la última ofrenda se la está llevando Epafrodito. Epafrodito va a la cárcel a ver a Pablo, pero Epafrodito se enferma. Pablo se ve en la necesidad de enviar inmediatamente a Epafrodito una vez que sana, para que no estén preocupados los hermanos. Pablo escribe esta carta para agradecer la ofrenda mandada a través de Epafrodito. Explicar por qué regresaba Epafrodito, se vio grave. También Pablo para que le informara a la iglesia de Filipos que no se preocupen. Ciertamente Pablo está cautivo, todo lo que le ha acontecido ha redundado para bien del evangelio, porque el evangelio explotó en Roma. Y cuarto, exhortar a la unidad, hermano, porque había dos mujeres poderosas en Filipo que estaban peleando. Le digo a esas dos mujeres que sean de un mismo sentir. Y por último, se habían infiltrado, para variar, falsos maestros. Filipo era una ciudad griega, pero se romanizó. En esa época todos querían vivir y hablar como los romanos. Y entonces lo que se hablaba ahí más era el latín, no el griego. La conquista cultural. Pablo ama las iglesias, pero a mí me da la impresión que estos pobres filipenses son los consentidos de Pablo. Esta carta es demasiado íntima, donde usted puede conocer el corazón del apóstol Pablo. Comencemos la preciosa y gozosa carta. Capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo. Ahí está el joven. Siervos de Jesucristo. Primero, Pablo no se arrogaba un lugar superior. Pablo no se sentía un superapóstol por arriba de Timoteo el joven. Se califica a él y al joven igual. Doulos, siervos, esclavos. La diferencia de los llamados apóstoles ahora, que los protagoniza el ego. Aquí Pablo dice, los dos, siervos de Jesucristo. A todos los santos, a los apartados. Santos, ¿recuerdas cuando algo se aparta para Dios? A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Con los obispos y diáconos. Esta palabra obispos, diáconos, ancianos, presbíteros, se intercambian en la Biblia. Son los líderes de la iglesia. O pastores también. Son términos intercambiables, no son escalafones. Uno es anciano, el otro es obispo, el otro es superobispo y el otro es avispa. Y así van, con ese ego para arriba. Aquí él dice, finalmente somos esclavos, tanto yo como Timoteo. Con los obispos y diáconos. De las 13 cartas del apóstol Pablo, 10 comienzan con esto, gracia y paz. Si no hay gracia de Dios, no hay paz. Primero la gracia para que pueda haber en nosotros paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Vean el choque para un judío, que para ellos solo era Jehová, que para ellos era una sola persona. Y aquí Pablo les está diciendo, de entrada hay dos, el Padre y el Señor, Lord, Dios Jesucristo. Ve el choque para el judío, no así para el gentil. Dice, bueno, 3 personas, un solo Dios. El judío tiene más problema. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, pero no como una obligación, algo que se tiene que hacer para agradar a Dios. No, lo hacía con gozo, le nacía, se deleitaba rogando e intercediendo por el bien ajeno. Tengo que orar por el hermano. Ay, hermana, a ver, ¿qué voy a pedir? Si ni por mí oro, ahora voy a orar por los hermanos. ¿Cómo está eso? Dice Pablo que él, el orar, se gozaba. ¿Cómo se adquiere eso? Pídaselo al Señor. Rogar por otros, pero no como una obligación, sino como un deleite, un gozo. Interceder por otros gozoso para que le vaya bien. No debe ser pesado, pero si es pesado, dígale a Dios que no sea pesado. Da lo que mandas y manda lo que quieras. San Agustín. ¿Cómo se puede rogar con gozo? Sabiendo que hay un Dios poderoso que sí escucha. Porque si todo se queda en esta pared, pues ¿para qué oro con gozo? Pongo una grabadora mejor que repita oraciones. Pero oras con gozo cuando tienes la certeza que hay un Dios poderoso escuchando
y haciendo justicia. Seguimos. Por vuestra coinonía en el Evangelio, por la unión que hay entre ustedes en el Evangelio. ¿Ya se dieron cuenta qué es lo que nos une? El Evangelio de Cristo. La mayoría de nuestro tiempo está en contacto con gente que aborrece o que no le interesa y que se molesta que le hables de Dios. Uno anhela el día domingo, cuando uno se encuentra con hermanos que creen en lo mismo que uno ha creído. Es doloroso ver tanta gente que está ajena al Señor todos los días de esta vida y finalmente llega el domingo y te puedes abrazar con los hermanos que creen en el mismo Dios. Por vuestra comunión, coinonía en el Evangelio, es que los filipenses lucharon a brazo partido desde el primer día hasta el día en que Pablo está cautivo 10 años después. Lucharon a brazo partido por el Evangelio. Estando convencido de esto, si la salvación se la dejan en sus manos, usted la va a perder, aunque usted quiera echarle ganas con temor y temblor. Si se la dejan en sus manos, usted la va a perder con un pensamiento o con una acción. Nuestra salvación depende del que comenzó la buena obra y la va a terminar hasta el día del fin. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué es esto? Seguridad de salvación. Porque si Pablo no estuviera seguro que se va a salvar, no tuviera ese gozo para escribir la carta de la alegría. ¿Qué tal si Pablo al final lo traiciona un pensamiento de qué tal si he luchado yo tanto tiempo? Estoy a unos cuantos días de que me corten la cabeza. Creo que esto no ha valido la pena. Él estaría perdiendo su salvación, ¿sí o no? Claro, por una falta de fe. ¿Qué seguridad tiene Pablo que no va a fallar un año después, en su segundo encarcelamiento? ¿Qué seguridad tenemos nosotros de mantener la salvación? La seguridad es que Cristo ya pagó, nos conoció, nos santificó y nos glorificará. ¿De qué sirve estar luchando con un mundo inconverso si al final tú también te pierdes? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿quién es el que comenzó en vosotros? ¿Quién fue el que le abrió el corazón a Lidia? Cristo, el Espíritu Santo. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La salvación. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la segunda venida del Señor. Hay muchos versículos sobre el tema de la seguridad de la salvación. Hebreos 7:25. Algunos piensan que esta carta no es autoría de Pablo, otros que sí. Hablando del Señor, sacrificio, Hebreos, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por Él, Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre intercediendo por ellos. ¿Eso le da a usted pauta para pecar más? No, para luchar contra su pecado, porque hay alguien que siempre está, Cristo, intercediendo por usted. Seguimos en Filipenses 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón. Pablo está feliz que a los que le ha predicado, los que han creído en Cristo sinceramente, van a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Y en eso se goza Pablo. ¿En qué me puedo gozar más en ustedes? Bueno, que alguien se sacó la lotería, pues me gozo también. Que alguien logró comprar un carrito y adquirió su casa, me gozo también. Pero ¿saben sobre qué me gozo? Que ustedes hayan adquirido vida eterna. De eso sí me gozo, porque eso nadie se los va a quitar. ¿Quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Seguimos. Por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo, ¿por qué estás preso? Me cayeron haciendo un negocio ilícito. No, Pablo está preso por el Evangelio de Jesucristo. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, de los sufrimientos. Pablo está diciendo que no a todos se le concede la gracia de sufrir por Cristo. Que alguien que sufre por Cristo es un regalo agregado que Dios da a algunos. Y Pablo está sufriendo por Cristo y los filipenses sufriendo persecución por Cristo. Y en esto comparten esa gracia. Seguimos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. Es una carta íntima. Es una carta muy personal de Pablo con estos muchachos filipenses. De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esta palabra entrañable son entrañas. Así en griego se conocía cuando alguien amaba intensamente, era con las entrañas, los intestinos, donde se sienten las emociones.
entrañablemente. Y esto pido en oración. Pablo, deberías de pedir por nosotros por unos autos nuevos, unas casas nuevas. Pide grande, Pablo. Pero mire lo que Pablo está pidiendo por ellos. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ciencia es conocer profundamente la Escritura. Que Dios te dé la capacidad de aplicar ese conocimiento a tu vida diaria. Eso es ciencia y conocimiento. Esto es lo que Pablo ora. Si tienes ciencia y conocimiento, vas a desear menos cosas materiales. Ahora, no estoy en contra de que haya gente rica en la iglesia. Qué bueno que hay gente rica en la iglesia y que pueda ayudar a otros. Pero el problema es el que quiere hacerse rico. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, conocimiento profundo, y que lo apliques a tu vida. Para que tengas discernimiento y aprobéis lo bueno de lo malo en cuanto a la Biblia se refiere. A fin de que seáis sinceros. Esta palabra sinceros, los que vendían alfarería en esa época, había piezas muy finas y piezas piratas, falsas. Para una pieza pirata, tú la veías al sol y te dabas cuenta si había grietas que habían sido tapadas con cera. Esta no tiene cera, y le ponía sin cera. Y ahí viene la palabra de una manera sincera, sin hipocresía, sin doble sentido. Para que seáis sinceros e irreprensibles para la segunda venida del Señor, la cual consideramos cercana. No nos atrevemos a dar fechas, ni horas, ni días. Eso no le compete al hombre. Al hombre le compete velad y orad. Pero sentimos que está cercana el regreso de nuestro Señor. La gente cada vez cree menos en Jesucristo. Las iglesias cada vez más apóstatas, cada vez más maestros falsos. El día de Jesucristo está cercano. Seguimos. Llenos de fruto de justicia. Se traduce mejor, el fruto que produce la justicia. El fruto que produce la justificación. Al saberte justificado por Cristo, produces fruto. Si no estás seguro de que has sido justificado por Cristo y que puedes perder tu salvación 6 meses antes de morir, no vas a estar gozoso ni vas a producir frutos. Este es un fruto de la justicia, de haber sido justificado. Empiezas a hacer las obras del Señor. Seguimos. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, a Pablo no lo han dejado de golpear en años. El carcelero de Filipo, en Listra lo dejaron por muerto, lleva 4 años de encarcelado. Apela a César, lo mandan en un barco y se hunde el barco. Naufragan, llegan a la isla de Malta, lo muerde una serpiente, llueve sobre mojado. Le mandan una ayudita a los filipenses que tienen poco dinero, y el que le lleva la ayuda se enferma de muerte. Está descuidando Dios a Pablo. Pero Pablo es un hombre espiritual, que tiene el Espíritu Santo y se está gozando en medio de estas cosas. Quiero que sepan que todo lo que me ha acontecido ha redundado para bien del Evangelio. Dios sabe hacer las cosas. Cristianismo sin sufrimiento no es cristianismo. Jamás pida sufrimiento, porque el sufrimiento llega solo. Dios tiene el control de todo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han amargado, me tienen deprimido. No, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Siguiente versículo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio puede ser un edificio, pero también puede ser la guardia romana. Toda la guardia romana fue evangelizada por Pablo. Y la gente decía en Roma que había un preso que estaba preso por predicar a un tal Cristo. No estaba preso por ladrón o asesino. Y esto se hizo patente. Y esto llenó de energía y valentía a más hermanos en Roma que empezaron a predicar ahora más duro. ¿Qué es lo que debe ser un predicador? Cuando es atacado por el enemigo, debe predicar más duro. Y entonces Pablo dice, cobrando ánimo los hermanos en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No tarda en haber persecución a todo verdadero pastor que predique en contra de lo que se está enseñando en el mundo en cuanto a temas de sexualidad. Y cuando caiga el primer preso, vamos a ver quiénes corren y quiénes se quedan. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
La gallardía y la valentía la da el Espíritu Santo. No, pues yo seguiré a Cristo. Pues eso de la cárcel es de fanáticos. Eso de sufrir por alguien. No, Cristo vino para darte alegría, para que vivas feliz, no para sacrificios. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es otro Dios. 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Hay gente que puede predicar a Cristo por envidia y contienda? Sí. Estos no eran malos predicadores, los que estaban predicando por envidia o contienda. Eran hermanos que estaban enseñando la sana doctrina, pero su motivación era incorrecta. Le tenían envidia a Pablo. Y entonces comenzaron con rumores de que Pablo por algo Dios lo estaba castigando. Es que no es normal que un siervo esté en la cárcel. Algo ha de tener él. Y estos hombres estaban predicando sana doctrina. No eran falsos ministros, pero le tenían envidia a Pablo. A Pablo lo atacaban por envidia, por sus dones, su sanidad y todo lo que tenía. Genuinos, no los payasos que hay ahora. Esos eran algunos, pero otros predicaban con amor, la mayoría. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo dice, no me importa que me ataquen, mientras se predique el evangelio me gozo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Piensan añadir aflicción a Pablo. Pablo está afligido en la carne y piensan afligirlo más por envidia y contienda. Se puede dar esto, pero a Pablo no le importa, no lo toma personal. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la apologética del evangelio. Seguimos, 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no le importa el ataque personal mientras se predique a Cristo. Está hablando de gente que predica sana doctrina, pero le tuvo envidia humana a Pablo. No está hablando el que predica herejías, evangelio de prosperidad y todo esto que se ha metido G12. No está hablando de esos. A esos Pablo les dice lobos rapaces, y a los judaizantes ojalá se castren. Es que mires, predican la prosperidad. No importa, lo importante es que se predique a Cristo. No están predicando a Cristo esos. Pablo a los que se refiere son gente que predicaba a Cristo, pero le tenía envidia a Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Si esto fuera de la otra manera, entonces Pablo se gozaría cuando le dice a Timoteo que en los últimos tiempos se presentarán hombres amadores de sí mismos. Me gozo en ellos. No, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, Pablo le da importancia a la oración de los hermanos. Esto resultará en mi liberación. Pablo estaba seguro que iba a ser liberado para predicar más tiempo el evangelio. Y dice, estoy seguro que el Señor me va a seguir usando. No porque Dios me necesite, porque Dios no necesita nada de nosotros, pero porque usa instrumentos humanos y Pablo era idóneo. Pero en su segundo encarcelamiento, 4 años después, Pablo sospecha que no va a salir. Y entonces despide de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:6. Esta carta es escrita unos 4 años después de la de Filipenses. En su segundo encarcelamiento y último de Pablo en Roma, en la Mamertina. Pablo le dice a Timoteo, en esa despedida tan preciosa, porque yo ya estoy para ser derramado, sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y no hay lamento, no hay queja. Pablo, en unos versículos adelante, va a desear partir. Es más, en una parte dice, Dios ya me reveló que voy a ser derramado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, unos 4 años después. Segunda de Timoteo 2:9. Pablo está preso, pero la palabra no. En el cual Cristo sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Seguimos en Filipenses. Conforme a mi anhelo, la palabra anhelo es como que alguien se pone de puntas viendo arriba de una barda para ver el futuro. Conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Y esto es precioso porque el que ha creído en Cristo nunca será avergonzado. Entienda lo que es la vergüenza frente al Señor. Salmo 25:3, Romanos 9:33. Antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Lo que me pase, ya sea que me golpeen, que naufrague, que me muerda una serpiente, que un carcelero me ponga la parte más bajo, en todo, en mi cuerpo, Cristo va a ser magnificado. Cristo en mi cuerpo, ya sea para vida o para muerte. ¿Cómo se puede morir glorificando a Cristo? En tus últimos momentos decirle a la gente, vale la pena seguir a Cristo hasta el final. Qué feliz me voy. Me voy a mi casa de donde nunca debí haber salido. Gloria a Cristo. Glorificar a Cristo aún en la muerte. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Si Cristo me da vida, bienes, posesiones, salud y felicidad, sí. Pero ese Cristo de que hay que sufrir, no, ¿qué les pasa? Ese Cristo no. Las iglesias paren de sufrir. Entre otras, hay muchas. Y luego viene un versículo maravilloso. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Como Cristo, desayuno Cristo, vivo Cristo, duermo en Cristo, sueño Cristo. Para mí vivir es Cristo. Y el día que me muera, gano, no pierdo. Y vivimos para Cristo, y cuando muramos, viviremos más profundamente y en conocimiento de Cristo. Vean todo el sufrimiento que acaba de tener. Y ahorita en la cárcel, Pablo está bajo un estado mental morboso, en el cual está pensando cosas como suicidio. Vean que estoy hablando con ironía. Pablo no está pensando eso. Un analítico ateo dijera, Pablo está deprimido y por eso está diciendo que se quiere ir con Cristo. Pero la gente sana, ¿qué va a querer morirse? Vamos a gozar lo que queda. Este mundo es de placer. Obtenga placer. El que no obtiene placer es como si no hubiera vivido en esta vida. Bueno, la Biblia dice todo lo opuesto. El gozo viene de conocer a Cristo. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no está deprimido. Lea toda la carta completa. Se inunda el gozo. En toda la carta se desborda el gozo y alegría de vivir. Pablo está feliz de estar preso porque está predicando el evangelio de su Señor. Está gozoso. ¿Dónde vive el hombre más feliz de Roma? Algunos pensarán que es el César, pero a hacer justicia, el hombre más feliz de Roma en ese año está preso y se llama Pablo. Está preso por su Señor. Ustedes han recibido de WhatsApp, ¿no? Que Dios bendiga tu día, que lo ilumine, que bendiga tu negocio, que la luz brille en ti, una de cosas. Ya nada más uno leyendo y dice, oye, pues no conoce, ¿verdad? Pues su intención es buena. Que Dios te dé paz, que nunca te enfermes. ¿Qué sentiría esa gente si usted le manda este versículo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice para que me mandes esos deseos? Mándele en la mañana, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Va en contra de todo concepto de bendición, pero es la Biblia. Pablo no está deprimido, está seguro de dónde va cuando muera. Y eso le da el gozo, seguridad de salvación. Para que vea que Pablo no está deprimido, encontré un poema que usted ha de conocer, Amado Nervo. A él se le muere su esposa y entonces escribe este poema. Soy un viajero que tiene prisa de partir. Soy un alma impaciente e insumisa que se quiere ir. Soy un alma que temblorosa es azotada. Y hace la pregunta, ¿cuándo vas, oh destino, a quitar de mi pie tu grillete de acero y por fin dejarme volar? Está deprimido y piensa que la vida es un grillete y que la muerte lo va a liberar de ese grillete y por fin se termina este dolor. Este sí está deprimido. Pablo no. Pablo está lleno de gozo, porque para él vivir es hermoso en Cristo y morir maravilloso. 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, si todavía le puedo servir al Señor desde la cárcel, no sé entonces qué escoger, porque la verdad quiero irme con Cristo, pero no porque esté deprimido, sino porque estoy gozoso y quisiera verlo. 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Sé que debo servir, aunque quisiera irme con el Señor ya, no por triste, sino por gozoso. Teniendo deseos de partir y de estar con Cristo, se requiere fe para creer esto, lo cual sería muchísimo. No le estoy diciendo que desee la muerte, no le tema, que no le quite el sueño. Trabaje para Cristo, sea feliz y cuando venga la flaca, pues que venga. No le veo problema. Porque ese día vas a tener el éxito total. Vas a estar con Cristo cara a cara. Perdió el que no cree en Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, pero muchísimo, no mucho mejor. ¿Seguimos?
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, los que van a oír la predicación de Pablo. Seguimos. Y confiando en esto, Pablo sabe que Dios lo va a sacar de una u otra forma, porque Pablo es necesario. Confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y es probable que todavía Pablo, después de su salida, visitó a los filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, el testimonio como es digno de un Dios en el que hemos creído. O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando estás combatiendo en la fe del evangelio hay un gozo. No todos lo hacemos igual, algunos en el púlpito, otros allá, acá. De todos modos, en la forma que sea, hay un gozo. 1:28, y en nada intimidados, no tengan temor de predicar. ¿Cuál es el temor? ¿Quedar en vergüenza? ¿Que se rían de ti? Por ahí debe haber una Lidia, que Dios le va a abrir su corazón, y de todos los que se ríen, hay una que va a parar oreja, y va a decir después, a ver, cuéntame de eso, porque Dios va a abrir su corazón. Y nada intimidados por los que se oponen, los no creyentes, que para ellos ciertamente es indicio, se sospecha de su perdición. Los que se oponen de manera rabiosa o de manera sutil contra el evangelio es un indicio de que se van a perder. Hace poco hablaba yo con alguien y me decía, mira, yo creo que sí va a haber un castigo, pero no va a ser eterno. ¿Qué Dios se va a complacer en que alguien eternamente esté sufriendo? Me parece que después de unos 4 siglos, 400 años de ver sufrir un alma, Dios se compadece y dice, bueno, ya, suficiente, vámonos para el cielo. Y todos vamos a acabar en el cielo. Suena lógico, suena hasta piadoso, pero no es lo que la Biblia dice. El castigo va a ser eterno en ausencia de Dios. Si la Biblia la manejamos por la lógica humana y no por la propia Biblia, podemos sacar esas conclusiones piadosas que vienen de Satanás. Se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros valientemente de salvación, y esto viene de Dios. 1:29, porque a vosotros os es concedido. Esta palabra concedido es un don, una gracia que Dios da. A ustedes filipenses que los están persiguiendo igual que a mí, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Los corintios no estaban siendo perseguidos, los filipenses sí. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La lógica humana y la filosofía de este mundo dice lo menos sufrimiento que se pueda. Posmodernidad, hedonismo. Si para sufrir menos tienes que agarrar una religión, hay que agarrar una religión. Ya sea cristianismo, hinduismo, budismo, cualquier ayuda para estar más tranquilo. Es más, se ha probado que la gente que ora a alguien vive más, pero la gente no está buscando a Cristo. Está buscando cómo vivir más y sufrir menos. Y el evangelio te propone lo contrario. A algunos bendecidos, Dios les concede sufrir por Cristo. No a todos, a unos les concede una gracia más que es sufrir por Cristo. Una locura. Y si usted está buscando no sufrir, y cuando sufre se queja, no, Señor, ¿qué es eso? Todos los domingos voy, oro y leo mi Biblia, y mira lo que me está pasando. No has entendido el evangelio. No pidas el sufrimiento ni pidas muerte, porque esas llegan cuando Dios ha decidido. Pide gozar esta vida en Cristo en lo que estás vivo, porque cuando mueras serás absolutamente feliz. Este es el mensaje del evangelio que ya no se predica. Se predica, ay, ojalá Dios bendiga tu casa, tu entrar, tu salir. Yo le pido a Dios que nunca te enfermes, que esa enfermedad y que ese sufrimiento sea para conocer la salvación de Cristo. Ese dolor, lo que sufriste. Esa debe ser la oración en Colosenses 4. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que oís que hay en mí. ¿Cuál es el conflicto que tuvo Pablo y que vieron los filipenses? Cuando fue encarcelado en Filipos. Eso lo vieron los filipenses. Y ahora Pablo está encarcelado en Roma. Por eso dice,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí en Filipos, que estuve encarcelado, y que ahora oís que hay en mí, encarcelado en Roma. Es el mismo conflicto, sufrir por la causa de Cristo. Señor, mi Dios, hemos entendido que para nosotros vivir es Cristo y morir será ganancia. Lo que Pablo dijo no es producto de un alma deprimida, asustada o temblorosa por el poder del mundo. Todo lo contrario, producto de un alma que ha conocido el verdadero poder de Dios y del Espíritu Santo, sabe decir: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Estar con Cristo sería muchísimo mejor. Es producto de una mente que ha conocido al Señor. En un mundo que podría tenernos asustados, temblorosos y temerosos, en medio de esto nosotros podemos decir que vivir es Cristo, y el día que nos toque partir será ganancia y será muchísimo mejor. Si algún día tenemos que sufrir por Cristo, será un regalo de Dios. No buscaremos sufrir deliberadamente, ni buscaremos la muerte deliberadamente. Pero si ésta se presenta y el sufrimiento se presenta, daremos la perspectiva bíblica como gracia de Dios. Gozaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Esta es la carta de la alegría, y en todo rincón de esta carta se ve el gozo. Sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de lo que usted hace en nosotros. El poder es suyo y confiamos en usted. Ayúdanos a vivir un evangelio radical, Señor, un cristianismo radical en un mundo de indiferencia a tu palabra, de ridiculización a tu evangelio, de gente que dice que predica tu evangelio y lo ridiculiza, Señor. Ayúdanos a mantenernos como Pablo, firmes y adelante, y no temblorosos y asustados, confiando en tu santa palabra. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.